Agustín Rossi es ministro de Defensa de la Nación, fue jefe de bloque de la Cámara, del bloque del Frente para la Victoria, naturalmente, de la Cámara de Diputados durante muchísimo tiempo. Y ahora vamos a hablar con él. Bienvenido, gracias por venir, Agustín. No, muchas gracias a ustedes. Sobre toda esta interna desatada a partir del descabezamiento que efectuó la Presidenta de la Nación en diciembre pasado, primero, si a usted le parece que naturalmente todo esto es una respuesta a ese descabezamiento y después adentrarnos en lo que es propiamente la causa misma. No sé si es una respuesta, digamos, ¿no? Me parece que la Presidenta, cuando produjo los cambios que tenía pensado en la Secretaría de Inteligencia, lo dijo ella cuando anunció el envío del proyecto de ley al Congreso, estaba pensando en reformular la cúpula directiva, por decirlo, de la Secretaría de Inteligencia, y al mismo tiempo de empezar a elaborar un anteproyecto que produzca las modificaciones que están expresadas claramente en el proyecto de ley que envió al Congreso, digamos, ¿no? El proyecto de ley que, a mi criterio, tiene como objetivo orientar y transparentar. Orientar porque pone la mirada fundamentalmente o el hincapié en todo lo que son los delitos complejos, una parte de la inteligencia en los delitos complejos, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el tráfico de armas, los delitos económicos. Por el otro lado, transparenta porque termina con esa cosa no clara que existía entre el Poder Judicial o sectores del Poder Judicial y la Secretaría de Inteligencia. ¿La Justicia Federal concretamente? La Secretaría de Inteligencia, a partir de que la Secretaría de Inteligencia era la que ordenaba todo lo que significaba las escuchas policiales, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de sacar del ámbito del Poder Ejecutivo y del ámbito de la Secretaría de Inteligencia al andamiaje o al aparato que significa poder intervenir teléfonos a partir de las decisiones judiciales y ponerlo en el ámbito de incumbencia del Ministerio Público Fiscal, que con la reforma del Código Procesal Penal, al pasar de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio, la cabeza de la investigación, el peso de la investigación va a estar en manos de los fiscales, parece que resulta absolutamente razonable que este aparato, que tiene que servir y que es un elemento auxiliar de apoyo para las investigaciones, técnico. De hecho, durante muchísimos años tuvo una oficina en Entel. Es una deuda. Digamos, ¿no? Tuvo una oficina en Entel, digamos, ¿no? En la vieja Entel, que era la vieja empresa estatal de telefonía, que podría estar ahí o en la Secretaría de Comunicaciones, porque es un aparato técnico, digamos. Lo que tiene que hacer eso es hacer la escucha y trasladársela a quien investiga, digamos, ¿no? Nada más que eso, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un gran avance, porque permite claramente salir de esa zona y de eso que era una relación poco clara, poco transparente entre algunos sectores del Poder Judicial y la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Digo, ¿esta reforma en la Secretaría de Inteligencia es una deuda que se tenía con la democracia? ¿Sí? La democracia argentina tuvo una ley de inteligencia en el año 2001, sí, 25.520. Que fue una ley que nos permitió, con un alto nivel de consenso, digamos, ¿no? Que trajo como novedad el control parlamentario, que a partir de ahí se creó la Comisión Bicameral de Inteligencia, pero ciertamente que la mirada sobre las agencias de inteligencia, los servicios de inteligencia, es una mirada que tiene que ser permanente, y bienvenido este debate al cual invita a la Presidenta, que interpelando el funcionamiento de los servicios de inteligencia, ¿no? La verdad que lamento muchísimo la actitud de la oposición, porque hubiese merecido una respuesta no en clave electoral, sino en clave de una mirada más trascendente, más de estadista, más estratégica, porque ustedes fíjense que analicen los tiempos, ¿no? El mes de febrero se va a consumir en el debate en el Congreso de este proyecto de ley. Después la Presidenta, cuando lo anunció, dijo que como mínimo se necesitan 90 días para poner en funcionamiento el nuevo sistema. O sea que la actual Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, va a convivir con las modificaciones solamente 5 meses, pero los próximos presidentes van a convivir con la totalidad de las modificaciones. La verdad que hubiese sido razonable que los hombres y mujeres de la oposición, sobre todo aquellos que aspiran a ser presidente en la Argentina, indicasen a sus diputados y a sus senadores que participen del debate, que le hagan modificaciones. La ley ha sufrido modificaciones a partir de las intervenciones fundamentalmente del CELS.
O sea que había un espacio abierto como para poder mejorar un proyecto de ley. Debatir y construir, digamos. Debatir y construir sobre el mismo, digamos, ¿no? Así que yo creo que es un debate importante de la Argentina y que vale la pena, digamos, ¿no? Y como dijo el secretario legal y técnico, ¿no?, el doctor Zanini, cuando estuvo en la comisión, es un proyecto de ley que viene a modificar lo que existe, a mejorar lo que existe. Así que me parece que está muy bien que la Argentina hoy interpele el funcionamiento de los servicios de inteligencia, de sus agencias de inteligencia. No está exento de que mañana se sigan armando propuestas alrededor de esto, ¿no? Ministro, hoy Estiuso es una suerte de lo que era en su momento, por otro lado, no los estoy comparando, pero Héctor Manieto. Nadie lo nombraba Manieto ante el kirchnerismo, nadie lo nombraba Estiuso, o muy poca gente, muy pocos círculos, antes de este descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia. Ahora, es el mismo Estiuso que convivió 11 años con el proyecto kirchnerista, por la negativa, por la positiva. El kirchnerismo fue el único gobierno que lo pudo sacar a Estiuso de la Secretaría de Inteligencia. ¿Cuál de las dos variantes de análisis se le puede brindar a la ciudadanía que es la correcta? Yo creo que el rol de Estiuso tiene que ser un rol esclarecedor, fundamentalmente en alrededor de la causa de la muerte del fiscal Nisman, digamos, ¿no? La verdad que si hay algo en donde hoy la ciudadanía valoraría muchísimo es en el aporte que puede hacer a partir de la convocatoria que le ha hecho la fiscal, digamos, ¿no?, que lo ha citado en calidad de testigo, creo, alrededor de de averiguar cuáles han sido las circunstancias que rodearon a la muerte de Nisman, ¿no? La muerte de Nisman ha sido un hecho trágico para la Argentina, un hecho trágico y lamentable. Y esa sensación aumenta en la medida que la muerte quede impune, que la investigación fracase y que la sensación que nos quede a todos los ciudadanos argentinos es una sensación de impunidad. Así que yo aliento que tanto la jueza como la fiscal tomen todas las medidas conducentes alrededor de que permitan llegar a un buen puerto con la investigación y permitan transparentar absolutamente todo lo que sucedió con el deceso y con el fallecimiento de Nisman y todas las circunstancias que rodearon a ello. Por otro lado, el gobierno le ha dicho sobre Estiuso que Estiuso tiene posibilidad de hablar de lo que quiera, porque Sí, lo ha liberado. Por la ley de inteligencia él no podía, incluso siendo ex agente, él se podía reservar en secreto de Estado, a menos que la presidenta por un decreto lo permita. El secretario de Inteligencia, el doctor Parrilli, por instrucción de la presidenta, lo liberó. Así que para nosotros como gobierno, Estiuso puede decir absolutamente todo lo que tenga que decir de las acciones que llevó adelante durante todos los años que estuvo como miembro de la Secretaría de Inteligencia y con lugares importantes y de responsabilidades importantes, porque no tenemos años, ¿no? absolutamente nada que esconder, digamos, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es una decisión que ayuda a transparentar todo esto que estamos hablando alrededor de la investigación, ¿no? Hoy en La Nación, una nota, manifestaban que la oposición ponía en duda el alcance del relevamiento, digamos, del secreto de Estiuso. ¿Hasta dónde llega? ¿Si solo en tribunales se queda o puertas afuera? Yo digo, si podía mentir en lo mediático en la quizás también, incluso, ¿no? Si alcanza lo mediático, digo, ¿hasta dónde? Si había lazos entre la Secretaría de Inteligencia y no solo la Justicia Federal o algunos políticos, sino también los medios de comunicación. Bueno, eso a mí me resulta muy difícil, no me siento cómodo conjeturando alrededor de este tipo de cuestiones. Las cosas que hay que decir son las cosas que se dicen, digamos, no son que se tienen algún tipo de certeza. La verdad que si hay alguna dirigente política que tiene que explicar su relación con Estiuso es Elisa Carrió, porque un aliado suyo dijo que era amiga, que le había dicho a él que Carrió era amiga, que Carrió era amiga de Estiuso, digamos, ¿no? Entonces, estas son, y la relación entre el fiscal Nisman y Estiuso es una relación que reconoció el fiscal Nisman en su reportaje. Uno de sus últimos reportajes que hizo antes de fallecer, reconoció que tenía una relación estrecha con Estiuso, que Estiuso permanentemente le llevaba informes de inteligencia, que esos informes de inteligencia le servían, algunos le servían para la causa, de otros los desechaba, que consideraba que Estiuso era un excelente profesional, un muy buen profesional, que hacía muy bien su trabajo.
A eso le agrego yo una declaración del mismo juez de la causa, el doctor Canicova Corral, que en algún momento expresó describiendo esa relación entre Estiuso y Nisman, que el fiscal nunca debía perder la condición de cabeza de la investigación. Y en todo caso, todo lo que vinculaba, digamos, ¿no?, era en función de colaboradores a la investigación. Es decir, que el agente de inteligencia que colaboraba con él era un colaborador, pero la responsabilidad de la investigación la tenía que llevar adelante el fiscal. Y que esa relación Estiuso-Nisman en realidad se había invertido, digamos, ¿no? Y parecía una relación que la subordinación estaba en otro sentido, ¿no? Exactamente. Cuando uno ve el presupuesto que se destina a inteligencia, el 33% estaba yendo, por lo menos hasta hace un mes atrás, a la Secretaría de Inteligencia, y había otro porcentaje importante que iba hacia Milani, el jefe del Ejército, que está, además de seguir siendo responsable de inteligencia, es el jefe del Ejército. ¿Qué rol ocupa acá? Porque no da la sensación que no es público, pero que hay un rol que está jugando en esta suerte de batalla intrainteligencia que se está desatando dentro del Estado Nacional. En primer lugar, Milani no ocupa ningún rol dentro de la estructura del Ejército en materia de inteligencia. Es más, cuando Milani asume como jefe del Ejército, dejó claramente la dirección de inteligencia, que la ocupa otro general, Pérez Berbain, creo que se llama, es el director de inteligencia del Ejército. Cada una de las fuerzas las Fuerzas Armadas tiene su dirección de inteligencia, que está destinada fundamentalmente a perseguir la evolución del instrumento militar de aquellos países que geopolíticamente son de interés en Argentina, por un lado, y por el otro lado, a adiestrar en materia de inteligencia. La inteligencia es una de las aptitudes que cualquier Fuerza Armada tiene que tener, digamos, ¿no? Por supuesto. En cualquier conflicto bélico, el conflicto bélico se define por la capacidad logística que tengan cada uno de los contrincantes y por la inteligencia, es decir, la información que tenga cada uno de ellos, digamos, ¿no? Y además tienen taxativamente prohibido hacer inteligencia interior, o sea que la verdad que no tienen absolutamente nada que ver con lo que significa inteligencia interior. Está prohibido por la ley de defensa, la ley de seguridad interior y la ley de inteligencia. La inteligencia militar es un subsistema de la inteligencia nacional, cuya cabeza es la Secretaría de Inteligencia. Es decir, las direcciones de inteligencia tienen una dependencia orgánica de cada una de las fuerzas y por lo tanto del Ministerio de Defensa y tienen una dependencia funcional de la Secretaría de Inteligencia porque forma parte de un sistema, digamos, dos subsistemas, subsistema de inteligencia militar y un subsistema de inteligencia nacional o de inteligencia interior, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace. Se construyó una teoría, digamos, ¿no? O un discurso, que yo a esta altura de la cuestión creo que se construyó desde el mismo lugar donde se construyeron tantas cosas en la Argentina durante todo este tiempo, de los que no quieren que se produzcan las modificaciones, de los que estarían más cómodos con la vieja Secretaría de Inteligencia, los que quisieran que Estiuso siga estando, quizás. Un discurso más mediático, en el marco de la Secretaría de Inteligencia. Yo, la verdad que digo, si hay alguien que sabe o que tiene alguna prueba o alguna evidencia de que alguna de las tres fuerzas está haciendo inteligencia interior, que haga la denuncia. Si no quiere hacer la denuncia, que me venga a ver a mí. Yo soy, antes de ministro de Defensa, soy un militante del Frente para la Victoria y antes que un militante del Frente para la Victoria, soy un militante de la democracia. Y bueno, entonces acompaño cualquier iniciativa en este sentido. Sobre el tema presupuestario, en los últimos años, las direcciones de inteligencia de cada una de las fuerzas y específicamente la dirección de inteligencia del Ejército ha aumentado en la misma proporción que ha aumentado el presupuesto del Ejército y el presupuesto del Ejército ha aumentado en la misma proporción que ha aumentado el Ministerio de Defensa. Es decir, que si el presupuesto de la jurisdicción aumentó el 34%, el presupuesto del Ejército aumentó el 33% y la Dirección de Inteligencia aumentó el 32%. ¿Dónde se gasta esa plata? El 94% se gasta en pago de personal. Hay personal militar y personal civil. ¿Quién es el personal civil? Hay tres categorías. Los analistas, que son en general
profesionales, digamos, ¿no? Licenciado en Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Políticas, ingenieros en informática, ingenieros en comunicaciones. Después hay administrativos que sostienen toda esa tarea y hay personal de maestranza, personal de ordenanza que tiene que ver con la dirección de inteligencia. Entonces, la verdad es que alguien quiere ir a ver el piso 7, creo que es el del edificio Libertador, donde funciona la dirección de inteligencia, va y lo ve. Quiere ir a ver la unidad de inteligencia de Campo de Mayo, que es una unidad importante, vamos a ver la unidad de inteligencia de Campo de Mayo. Quieren ir a la unidad de inteligencia de Citibel en La Plata, vayan a ver la unidad de inteligencia de Citibel. Entonces, ahora, la verdad es que después hubo una sola denuncia, que fue una denuncia tomada por Moner Sanz a partir de una declaración de Morales, del senador Morales, que no hizo él la denuncia, pero sí la hizo Moner Sanz a partir de declaraciones de él. Creo que cayó en el juzgado del doctor Ercolini. El doctor Ercolini dispuso un allanamiento en diciembre del 2013 de las oficinas de inteligencia que están en el edificio Libertador. Se llevó el allanamiento durante 6, 7, 8 horas. Con personal del juzgado, con personal de la prefectura, que intervino la totalidad de los servidores que estaban en el marco de la dirección de inteligencia y no encontraron absolutamente nada. Rosy, La transparencia, digo. a la vuelta vamos a hablar con el ministro de Defensa, que además de ser un militante de la democracia, como dijo, del Frente para la Victoria, es precandidato a presidente dentro del espacio Frente para la Victoria. Vamos a hablar de elecciones y vamos a hablar también de la sucesión de la presidenta, concretamente por qué, a nuestro criterio por lo menos, está tan dicharachero el Frente. Y un poco para la de Victoria. China. Y un poquito de Un poquito China. de China. Pero nos vamos al corte. Enseguida volvemos.
Último bloque. Último De bloque. Criatura Salvaje. Así es. Y antes de seguir con la entrevista, tenemos algo para compartir. Red Comprar nos conviene a todos. Red Comprar, un programa creado por el Estado Nacional para incluir en precios cuidados a más comercios, productores y feriantes de todo el país. A través de la red se busca articular a comercios de barrio, productores, ferias y mercados para impulsar la producción y el consumo local. Si sos comerciante de barrio, productor local o feriante, llámanos al 011-4349-3150 o escribinos a redcomprar@mecon.gov.ar. Presidencia de la Nación. Seguimos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. La comunidad de fiscales convocó una marcha para el próximo 18 de febrero, un mes de la muerte del fiscal Nisman. ¿Qué opinión merece que los fiscales llamen a una marcha de silencio? Bueno, 3 o 4 reflexiones. Primero, es un grupo de fiscales, no la totalidad de los fiscales los que han convocado a esta marcha del silencio. En segundo lugar, en la Argentina vivimos en absoluta libertad, cualquiera puede hacer el acto, cualquier manifestarse de la manera que cree que es lo mejor de manifestarse ante cualquier hecho que le parezca que valga la pena manifestarse. En tercer lugar, lo cierto es que yo todavía no termino de entender cuál es el motivo, digamos, cuál es el reclamo y hacia dónde está dirigido el reclamo. Digamos, ¿no? Porque ciertamente si el reclamo está dirigido para saber en cuáles fueron las circunstancias en las cuales se produjo el fallecimiento y la lamentable muerte del fiscal Nisman, la verdad es que son los propios fiscales, es una fiscal la que está investigando, es una jueza la que está supervisando la investigación, o sea que la responsabilidad de saber o de encontrar la verdad, por decirlo de alguna manera, o la mayor transparencia en cuanto a los hechos que sucedieron alrededor de la muerte del fiscal Nisman está dentro del propio Poder Judicial. Digamos, hay que decirlo con claridad, digamos, ¿no? Si el objetivo de la marcha... Ellos dicen que es honrar la muerte del fiscal. Si el objetivo de la marcha es buscar, creo que la mejor manera de honrar la muerte es que todos sepamos realmente qué es lo que pasó alrededor del fallecimiento del doctor Nisman. A mí me parece que esa responsabilidad está claramente en manos del Poder Judicial, que dependerá de la cantidad de elementos que tenga, pero que todos aspiramos a que tenga la mayor cantidad de elementos, que tenga la mayor cantidad y que tome la mayor cantidad de acciones que nos permitan llegar claramente a esa verdad que todos los argentinos necesitamos. Y en cuarto lugar, se va a convertir en un acto opositor. Digamos, ¿no? Esta es así, digamos, ¿no? Porque todos los partidos políticos opositores se van a acoplar a la convocatoria. El sesgo va a ser un sesgo claramente, marcadamente opositor al gobierno. Probablemente no sea la intención de los convocantes, pero por las adhesiones que está recibiendo, por el posicionamiento político de los distintos dirigentes opositores, es muy probable que termine siendo un acto opositor, con lo cual el objetivo claramente se va a desvirtuar. Está claro. Ministro, la última por el tiempo sobre las elecciones. 12 años van a ser de kirchnerismo con el apellido Kirchner en el poder, y da la sensación que el gobierno no logró tener un candidato claro que responda a lo que fue este proyecto político y que se imponga claramente como el representante dentro del Frente para la Victoria. ¿Por qué aconteció esto? ¿Por qué ocurrió? Bueno, no me parece que sea una historia cerrada, en primer lugar, digamos, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido durante todo el año pasado, fundamentalmente, es que el Frente para la Victoria ha mostrado que su potencialidad electoral está intacta. Las últimas encuestas que uno miraba sobre final del año pasado mostraba un Frente para la Victoria alrededor del 35% de intención de votos y los partidos políticos opositores debajo del 20%. Es decir, que como espacio político nosotros estábamos más cerca en un escenario de ganar en primera vuelta y que la oposición de evitar el escenario de primera vuelta. Y ese 35% que tiene el Frente para la Victoria es superior a lo que mide cada uno de los precandidatos individualmente, inclusive los precandidatos que
los precandidatos que más miden. Entonces aquí hay una fortaleza que es la fortaleza de ese 35%. Y ese 35% que es los 12 años de gestión y el liderazgo de la presidenta, más lo que aporten cada uno de los candidatos. Yo creo que el candidato del oficialismo tiene que ser un candidato que garantice la continuidad del rumbo que empezó el 25 de mayo del 2003. Y en ese sentido aspiro que aquellos que voten en la primaria del Frente para la Victoria elijan a alguien que les dé la mayor cantidad de garantías y de seguridades de que ese rumbo que empezó el 25 de mayo del 2003 no va a ser cambiado, no va a ser desviado, no se me va a ver en un ápice de lo que hicieron Néstor y Cristina. Pero para eso falta un tramo, digamos, ¿no? Yo creo que yo soy el que más lo garantizo. ¿Scioli? No, yo hablo de mí. Mujica quiere un presidente argentino peronista, sí, ¿no? Lo dijo eso. Dijo eso el presidente de la Uruguay, República Oriental del Uruguay. Dentro de unos días. Usted lo ha dicho. Ministro, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Agustín Muchas gracias. Rossi, ministro de Defensa, precandidato a presidente del Frente para la Victoria. Y nosotros terminamos la semana. Terminamos la semana. Vivitos y coleando. Acá nos encontramos nuevamente el lunes a las 18 horas, acá en esto que es Criaturas Salvajes por CN23. Chau. Por supuesto. Adiós. No quiere tomar, no tiene más sed, no quiere dormir y menos comer si tu cara está